Es martes 31 de diciembre y el título de nuestra lección es Profecías apocalípticas en Daniel. Las profecías apocalípticas muestran algunas características peculiares que la diferencian de las llamadas profecías clásicas. Y el propósito de la lección del día de hoy es precisamente analizar esas características peculiares para que así veamos cuál es la diferencia entre una y otra, y con eso en mente, con ese contexto, podamos entender todas las profecías que se encuentran en el libro de Daniel y también en toda la Biblia. Primero, visiones y sueños. En la profecía apocalíptica, Dios usa principalmente sueños y visiones para transmitir su mensaje al profeta. En la profecía clásica, el profeta recibe la palabra de Jehová, que puede incluir visiones, una expresión que aparece con pequeñas variaciones alrededor de 1600 veces en los profetas clásicos. Simbolismo compuesto. Mientras que en la profecía clásica hay una cantidad limitada de simbolismos que involucra principalmente símbolos que son reales en la vida, en la profecía apocalíptica Dios muestra símbolos e imágenes que están más allá del mundo de la realidad, como animales híbridos o monstruos con alas y cuernos. Soberanía e incondicionalidad divinas. En contraste con las profecías clásicas, cuyo cumplimiento a menudo depende de la respuesta humana en el contexto del pacto de Dios con Israel, condicionalidad, las profecías apocalípticas son incondicionales. En la profecía apocalíptica, Dios revela el surgimiento y la caída de los imperios mundiales desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. Este tipo de profecía se basa en la presciencia y la soberanía de Dios y se cumplirá independientemente de las decisiones humanas. Visiones y sueños. Lo que aquí es importante comprender es que la mayoría de las profecías que recibieron los profetas, como Jonás, que también recibieron Jeremías, Amós e Isaías, son profecías clásicas. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque se utiliza la frase que dice: vino palabra de Jehová a Jeremías, vino palabra de Jehová a Isaías, vino palabra de Jehová. Esa es una clara diferencia entre la apocalíptica y la profecía clásica. Acuérdense que en la profecía apocalíptica Dios usa mayormente las visiones y los sueños. En la profecía clásica se utiliza mucho el término palabra de Jehová, que vino a, y se menciona el nombre del profeta. Los simbolismos compuestos, esto se ve muy claro cuando Jonás, por ejemplo, en capítulo 3, versículo 3 al 10, encontramos aquí una profecía clásica. Aquí no se encuentra ningún símbolo compuesto. Aquí el único mensaje que Jonás da es: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Aquí tenemos el mensaje. Dios le dijo: ve a Nínive y predica que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Ahí está el mensaje. No tiene ningún simbolismo compuesto, ni difícil, podríamos decir, ni difícil de asimilar. Y en cambio, en Daniel encontramos un leopardo, un león con alas de águilas, una bestia espantosa y terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me encanta, hermanos, la diferencia que hay en la soberanía e incondicionalidad divina. ¿Por qué me gusta mucho? Porque, mis amados, la profecía apocalíptica nos muestra el poder que tiene nuestro Padre Celestial, el poder que tiene Dios, que Dios controla todo lo que pasa en este mundo. Pero la profecía clásica da a mostrar que Dios es un Dios que está dispuesto a llegar a hacer pactos con el ser humano. Dios está listo para hacer cosas grandes con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, cuando Él decide hacer cambios. Y lo vemos claramente cuántas veces el pueblo había pecado y se arrepentía de sus pecados, Dios les perdonaba y los devolvía. En el caso de los ninivitas, se arrepienten y Dios
se arrepiente de castigarlos, de destruirlos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una profecía clásica y apocalíptica. Jonás 3:3 al 10 es una profecía clásica. ¿Por qué? Porque se utiliza el término en Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás. Y en el capítulo 3, versículo 1 también se utiliza, vino otra vez la palabra de Jehová. Eso es en la primera diferencia, visiones y sueños. Y tenemos un ejemplo de una profecía clásica, de una profecía apocalíptica, que es Daniel 7:6. Y Daniel 7:6 es una profecía apocalíptica porque definitivamente se menciona visiones y sueños, y se mencionan también simbolismos compuestos. ¿Por qué? Bueno, porque allí encontramos que Dios es el soberano de todo lo que está ocurriendo en este mundo. Qué maravilloso es entonces, hermanos, comprender que nuestro Dios es un Dios poderoso, que nuestro Dios, mis amados hermanos, nada lo toma desprevenido. Al contrario, Él todo lo tiene bajo control. Y Daniel 7:6 dice, después de esto miré y otra, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí tenemos claramente un ejemplo de una profecía apocalíptica. Se muestran simbolismos compuestos. Un leopardo con 4 cabezas. Usted nunca ha visto un leopardo con 4 cabezas. Bueno, ese es un ejemplo de una profecía apocalíptica. Muy bien. Hay algo que también quiero comentarles a ustedes, que conocer estos asuntos de la profecía clásica y la apocalíptica es importante, primero, porque estos géneros muestran que Dios usa una variedad de perspectivas para comunicar la verdad profética. En segundo lugar, ese conocimiento nos ayuda a apreciar mejor la belleza y la complejidad de la Biblia. En tercer lugar, este conocimiento también nos ayuda a interpretar las profecías bíblicas de una manera que sea compatible con el testimonio de toda la Biblia y que explique correctamente la palabra de verdad. Bendito sea Dios, que toda profecía Él nos las ha dado a entender. Bendito sea Dios, que el libro de Daniel es un libro revelado. No es un misterio, es un libro revelado, como lo vamos a ver en la lección siguiente. Por eso, mis amados hermanos, hoy te invito para que sigas confiando en el Dios que tiene todo bajo control. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer que tú estás siempre cercano a nosotros, siempre pendiente de nuestras necesidades. Te amamos, Señor. Ayúdanos para seguir estudiando tu palabra todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Soy Nemorio Machucho González.